Creer en sus profetas. Miércoles 20 de marzo 2024. Jeremías 52. Trágico final de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amotal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ciertamente el furor del Señor estaba sobre Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, y aconteció el 10 del mes 10 del 9º año de su reinado, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon contra ella y construyeron muros de asedio contra ella en derredor. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. En el 9º día del mes 4, prevaleció el hambre en la ciudad y no había alimentos para el pueblo de la tierra. Entonces se abrió una brecha en la ciudad y huyeron todos los hombres de guerra. Salieron de noche de la ciudad por la puerta que había entre los dos muros junto al jardín del rey, mientras los caldeos estaban junto y alrededor de la ciudad. Se dirigieron hacia el Arabá, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey Sedequías y lo alcanzó en las llanuras de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su lado. Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Amat, y éste pronunció sentencia contra aquél. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías en su presencia, y también degolló en Ribla a todos los magistrados de Judá, y a Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con cadenas de bronce. El rey de Babilonia lo hizo llevar cautivo a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Destrucción y cautividad de Jerusalén. El 10 del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, entró en Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que servía en la presencia del rey de Babilonia. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Incendió todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia demolió todos los muros alrededor de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo llevar cautivos a algunos de la gente empobrecida y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Sin embargo, Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar una parte de la gente más pobre de la tierra como viñadores y labradores. Los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, así como las bases de las pilas móviles y la fuente de bronce que estaba en la casa del Señor. Y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que servían. El capitán de la guardia se llevó también las copas, los incensarios, los tazones para la aspersión, las ollas, los candelabros, las cucharas y las tazas, tanto los de oro como los de plata. En cuanto a las 2 columnas, la fuente y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de ella, y las bases de las pilas móviles que había hecho el rey Salomón en la casa del Señor, no hubo manera de pesar el bronce de todos estos objetos. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 8 metros, y su circunferencia era de 5,5 metros. Eran huecas, y el espesor de sus paredes era de 7 centímetros. El capitel de bronce que había sobre ella era de 2,25 metros de alto, y sobre el capitel alrededor había una red de granadas, toda de bronce. La segunda columna con sus granadas tenía una labor semejante. Había 96 granadas en cada hilera. Todas ellas sumaban 100, encima y alrededor de la red. El capitán de la guardia tomó también a Seraías, el sacerdote principal, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias de la puerta. Y de la ciudad tomó a un funcionario que estaba encargado de los hombres de guerra, a 7 hombres de los más íntimos del rey que se hallaban en la ciudad, al escriba principal de la milicia, quien reclutaba al pueblo de la tierra, y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban dentro de la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Amat. Así fue llevada cautiva Judá lejos de su tierra. Este es el número del pueblo que Nabucodonosor llevó en cautividad. En el 7º año hizo llevar cautivos a 3,023 judíos.
En el año 18, Nabucodonosor llevó cautivas a 832 personas de Jerusalén. Y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas 745 personas de los judíos. Todas las personas fueron 4,600. Joaquín es honrado en Babilonia. Aconteció el 25 del mes 12º del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial más alto que los sitiales de los reyes que estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de prisión y Joaquín comía en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Continuamente le fue dada su ración de parte del rey de Babilonia, cada cosa en su día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. El deseado de todas las gentes. Capítulo 17. Nicodemo. Mientras Jesús estaba hablando, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración: ¿Cómo puede esto hacerse? ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto?, le preguntó Jesús. Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que, en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debería haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió al cerciorarse de su humillante condición. Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de temporal, su oyente quedó perturbado. En vista de esto, Jesús añadió: Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo, que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender su obra en el cielo. Los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador, porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar en los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo: un nuevo nacimiento moral, una purificación del pecado y una renovación del conocimiento y de la santidad. No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa: Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Nicodemo había leído estos pasajes con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Nicodemo se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador.
Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenían más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar, podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce, podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. No es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva, únicamente por su gracia exclaman: ¿cómo puede esto hacerse?